por ti, por mí. Gracias a esa misericordia infinita, hoy podemos estar gozosos en la presencia de Dios. Amén. Bien, es propicio el momento para tener una palabra de oración. Oramos. Bendito Dios, eterno Padre celestial, alabado, glorificado y engrandecido sea tu nombre desde ahora y por toda la eternidad. Te damos infinitas gracias, Dios Todopoderoso, por tu gran amor y misericordia. En esta hora que vamos a estudiar tu palabra, Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe, que podamos entender el mensaje que tú tienes para con nosotros en esta hora y que podamos, Padre, ponerlo en práctica. Estamos viviendo un tiempo delicado y es tiempo, hermanos, en Cristo, de volver en el nombre de Jesús a la senda santidad. Que tu Padre nos lleve a ese camino y que podamos nuevamente volver a ser el pueblo de Dios. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Hay una cita en el espíritu de profecía, específicamente en el libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo 1, que se titula La última crisis de la tierra. Dice de la siguiente manera: estúdiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Cuál es el libro, hermano? Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. ¿Cuándo lo creen así? Amén. Estamos viviendo un tiempo muy delicado. Ante nuestros ojos está el cumplimiento
podría decirse, de una profecía muy significativa y que prácticamente abre el telón para la segunda venida de Cristo. Esa profecía la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Libro de Apocalipsis capítulo 13. Allí hay tres personajes o tres elementos simbólicos. Tenemos que entender de antemano que tanto el libro de Daniel como el libro de Apocalipsis contienen un lenguaje simbólico del cual la misma Biblia da la interpretación. Y gloria a Dios por eso, porque la palabra de Dios, la Santa Biblia, es su propio intérprete. Las profecías encontradas allí son profecías apocalípticas. ¿Qué es una profecía apocalíptica? Es una profecía que no tiene una condición. Independientemente de que la gente la acepte o no la acepte, se va a cumplir. Muy diferente a la profecía clásica, como es la profecía del profeta Jonás, que era una profecía condicional. Si Nínive no se arrepentía, pues iba a ser ¿qué? Destruida. Pero si se arrepentía, iba a alcanzar misericordia, ¿no? Y el Señor tendría piedad de ella como lo tuvo. A eso se refiere una profecía clásica. Esta profecía de Apocalipsis 13 no podemos estudiarla sin revisar un poco el libro de Daniel, para entender las bestias, para entender la imagen, para entender la misma marca y para entender la numeración del 666, tendríamos que irnos al libro de Daniel. Y vamos a parafrasear rápidamente, para ir avanzando, aprovechando el tiempo, algunas de las profecías que se encuentran en el libro de Daniel, que nos ayudan a entender un poquito más el libro no de Apocalipsis, específicamente la profecía del capítulo 3. En el capítulo 2 del libro de Daniel, la profecía que tenía que ver con los reinos, los diferentes imperios, fue revelada primeramente al rey Nabucodonosor. Dice Daniel 2:29 que Nabucodonosor tenía inquietud por saber lo que iba a acontecer con él en el futuro. Y a raíz de ese pensamiento, el Señor vio a bien darle la revelación de un sueño que todos conocemos, una estatua con diferentes elementos metálicos. Dice que la cabeza era de oro, que los brazos y el pecho eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce, los pies, las piernas de hierro y los pies entre hierro y barro. Todo eso tiene un significado que lo vamos a ver juntamente con el siguiente capítulo 7 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel encontramos el mismo sueño, la misma revelación, pero esta vez no es dada al rey Nabucodonosor, sino al mismo profeta Daniel. Y podría decirse hasta cierto punto, con un poquito más de detalles que deben aplicarse para este tiempo del fin. Dice que Daniel vio un león, un oso, un leopardo y una bestia que, según la característica, podría decirse que era como un dragón. Ese león, ¿qué imperio representaba en ese momento? A ver, nadie. Ese era el rey de ese tiempo. Ahora, el león, que es la primera bestia que Daniel contempla en el sueño, ¿qué imperio representaba? El imperio romano. Babilonia. Babilonia, que es la misma cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor. Babilonia tuvo un lapso de tiempo desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Luego sigue una segunda
segunda bestia, que era un oso. ¿Qué representa ese oso? ¿Qué imperio le seguía a Babilonia? Medo-Persia. Dice que este oso se alzaba de un lado más que de otro y tenía 3 costillas en su boca. Ese alzamiento de un lado más que de otro representa que los medos eran más fuertes que los persas y duraron más tiempo en el poder. Esas 3 costillas fueron los imperios de Egipto, Babilonia y Siria que ellos pudieron conquistar. El siguiente imperio está representado por un leopardo con 4 alas. Ese imperio es ¿cuál? Grecia. Estamos hablando de que durante el reinado o gobierno de Alejandro Magno, tras este morir, sus 4 generales, Grisema, Ptolomeos, Casandro y Seleuco toman el control, y esto prácticamente conquista gran parte de la tierra. Luego dice que ahí surge una bestia terrible. Dice que todo lo que había por delante se lo llevaba. Dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Fíjense que estas bestias, estas 4 bestias, no surgen de la tierra, sino que surgen del mar. Dice que hay mucho viento. Ahí hay una simbología también. El viento en el contexto profético representa guerra, porque para cada imperio ocupar el primer lugar tenía que batallar con el que estaba arriba, ¿cierto? Y así lo hicieron uno tras otro. Se levantaron exactamente en lugares totalmente poblados. Esta bestia, dice el profeta Daniel, que era diferente a las demás. Tenía 10 cuernos. Dentro de esos 10 cuernos se levantó un cuerno pequeño. Esos 10 cuernos los podemos encontrar en Daniel capítulo 2, en los pies de la estatua, 10 dedos. ¿Qué representan esos 10 dedos o 10 cuernos? Son las 10 divisiones en las cuales prácticamente se dividió el imperio romano cuando las tribus bárbaras en el 476 lo invadieron. Ahí es que surge todo lo que se llama o que se conoce hoy como la nación europea, todo lo que es Europa. Dice que este cuerno pequeño surge de entre los 10 y derriba 3 de los que estaban allí. Dice que este cuerno pequeño habla grandes cosas contra el Altísimo o blasfema contra el Altísimo. Dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Allí podemos encontrar varias características. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? ¿Maldecir? ¿Usted cree que es maldecir? Blasfemia en el contexto bíblico tiene 2 definiciones. La primera es usted atribuirse poder para perdonar pecados. ¿Usted recuerda en una ocasión que Jesús le dice al paralítico, tus pecados que son qué? Automáticamente los líderes se oponen y le dicen, ¿cómo tú siendo hombre tienes poder para perdonar pecados? Recordemos que a Jesús lo tenían no como el Mesías o el Hijo de Dios, el prometido, el Salvador, sino que lo tenían como un profeta más. Los líderes de la iglesia o religiosos en ese tiempo nunca aceptaron a Cristo como su Salvador y Redentor. Por ende entendían que Jesús simplemente era un hombre más. En otra ocasión Jesús se autodenomina Dios y ellos también dicen que estaba ¿qué? Blasfemando, porque él era para ellos un simple hombre. Este cuerno pequeño blasfema el nombre de Dios porque su sistema enseña que tiene poder para perdonar pecados y su representante se autodenomina el representante, valga la redundancia, de Cristo aquí en la tierra. O sea, reúne esas características de blasfemia.
Dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. La palabra tiempo ahí, en Daniel 7:25, hace referencia, no solamente podría interpretarse el mandamiento del sábado como tiempo cronológico, sino también que hace referencia a un tiempo profético. Hay tres escuelas proféticas que se han hecho muy populares en el mundo cristiano hoy en día. Está el preterismo, el futurismo y el historicismo. El preterismo fue creado por un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar. Esto enseña que las profecías que señalan al papado como el cuerno pequeño, como la bestia o como la Babilonia la Grande, ya prácticamente se cumplieron con dictadores como Nerón o Antíoco Epífanes. Eso enseña la escuela preterista de interpretación profética. El futurismo fue también otra institución establecida por otro sacerdote jesuita llamado Francisco Rivera. Este enseña que estas profecías ya mencionadas se van a cumplir en un lejano futuro, pero no en Roma, sino en Jerusalén, cuando el templo de Dios sea reedificado. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa interpretación. Cuando usted va a debatir con un hermano evangélico o pentecostal acerca de esta profecía, usted se va a encontrar que ellos tienen esa interpretación, pero ellos ni siquiera saben que esa interpretación viene de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la Orden de los Jesuitas. El método historicista, que es el método bíblico, es el método que utiliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es el método correcto porque es el método que nos enseña dónde empieza la profecía, su desarrollo y su cumplimiento final, que es con la segunda venida de Cristo. Amén. A esa parte de cambiar los tiempos se refiere también el cuerno pequeño, no solamente a cambiar el mandamiento del sábado, porque dice allí mismo, pensará cambiar los tiempos y la ley. Ahí abarca los 10 mandamientos. Como el sistema papal ha intentado durante mucho tiempo cambiar la ley de Dios. Sencillo. Cuando usted toma un catecismo y toma la Biblia, específicamente en el libro de Éxodo capítulo 20, donde se encuentra la santa ley de Dios, o si lo quiere buscar en Deuteronomio capítulo 5, allí también lo va a encontrar, y usted compara los mandamientos que están en el catecismo con lo que están en la Biblia, usted se va a dar cuenta de algo muy interesante. Primero, es que en el catecismo no aparecen 2 mandamientos, ni el segundo ni el cuarto. El segundo mandamiento habla acerca de qué? De no adorar imágenes, no hacer no imágenes. Y el cuarto mandamiento habla acerca de qué? Del sábado, ¿no? Santificar el sábado, guardarlo, ¿no? Como día de reposo para glorificar y honrar el nombre de Dios como nuestro Redentor, como nuestro Creador. ¿Ven? En la Biblia sí encontramos esos mandamientos. Sí lo encontramos. ¿Qué hicieron los hermanos dirigentes de esa iglesia católica? Bueno, establecieron un mandamiento nuevo llamado santificar la fiesta, y el mandamiento de la codicia lo dividieron en 2 para completar el número 10 de los mandamientos. Así hace, por eso dice el profeta Daniel que intenta. Cuando usted hace un intento es para ver si puede lograrlo. A veces se logra, a veces no. Yo pregunto, ¿ha logrado el papado conquistar a gran parte de la humanidad con estos engaños? Sí. Pero Dios tiene un remanente para levantar las verdades que ellos no hayan atrofiado. Y ese remanente es la iglesia adventista del Séptimo Día, que tiene que ser sacudida, que tiene que ser limpiada, es cierto, pero no deja de ser remanente. Tengamos eso bien claro. Hay un mensaje distintivo
que va acorde con lo que estamos estudiando, que debe seguir siendo proclamado, porque Dios tiene un pueblo en Babilonia y en sus hijas. Y Dios le hace un llamado en Apocalipsis 18: salid de Babilonia, ¿qué? Pueblo mío. Y la única forma de salir de Babilonia es si demostramos esta grande verdad. Amén. En Apocalipsis 13, ya teniendo esto en mente, sabemos que las bestias representan tanto un poder político como ligado también al religioso. Dicen que hay una primera bestia en Apocalipsis 13 que surge del mar. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el clamor le dio su poder y su trono y grande autoridad. Fíjense que esta bestia reúne las tres características de las primeras tres bestias. Babilonia se conoce por ser un imperio idólatra, ¿sí o no? Medo-Persia se conoce porque era un imperio irrevocable con sus leyes. ¿Recuerdan la historia de Daniel en el foso de leones con Darío? El rey había sellado el documento. Cuando fueron con el chisme los gobernantes, el rey no podía hacer nada porque las leyes medo-persas eran irrevocables, tenían que cumplirse sí o sí. Sí o sí. Grecia se conoce porque allí nace todo lo que tiene que ver prácticamente no con el concepto filosófico y parte también del espiritismo. Y el papado reúne esas tres características. Es idólatra, sus leyes tienen que cumplirse sí o sí, y prácticamente es un sistema totalmente cargado y lleno de simbología y espiritismo. Dice que esta bestia tuvo un gobierno de 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. En diferentes pasajes de Apocalipsis podemos encontrar tiempo, tiempos y medio tiempo, 42 meses, ¿no? 1260 días. Todo eso envuelve el mismo lazo de tiempo. 1260 años. El papado mantuvo control mundial porque tenía ambos poderes. Tenía el poder político y tenía el poder ¿qué? Religioso. Y verdaderamente de ahí surge el papado, de la combinación de esos dos poderes. Por eso Jesús dijo claramente: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una cosa es la política y otra cosa es la religión. Y ambos tienen que estar totalmente separados. ¿Cómo tienen que estar, hermano? Separados. Tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces nos cegamos cuando vienen estos ambientes políticos y salimos a buscar cédula, a llenar formulario, pero no salimos a un estudio bíblico ni a la obra misionera. Pero como nos están ofreciendo algún puesto, salimos, truene, llueve o vente, con calor o sin calor. Cuidadito con eso. Hay muchos hoy que lamentablemente están encaminando sus vidas hacia la perdición por querer ocupar puestos en el Estado. Yo no estoy diciendo con eso que no se trabaja en el Estado. Hay muchos cristianos que trabajan en el Estado, pero trabajan allí no porque hayan hecho ningún proselitismo político, sino por su capacidad, por su preparación.
No porque hayan salido a hacer ningún tipo de batereo ni nada de eso. Que Daniel, que José, sí, Daniel y José tuvieron el Estado. Fueron gobernantes. Pero la Biblia no relata en ningún momento que ellos buscaron esos puestos. ¿O sí? Dios los llevó ahí porque había que hacer un trabajo en Egipto con José y había que hacer un trabajo en Babilonia con Daniel y sus amigos. Ellos ocuparon ese lugar allí porque había que hacer un trabajo espiritual en esas naciones. Cuidadito, hermano. No confundamos las cosas. Mucho cuidado con eso. Durante todo ese periodo de tiempo el papado persiguió, asesinó millones y millones de personas que no se sometieron a lo que ellos querían en ese momento, porque querían seguir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. El 10 de febrero de 1798, el general Alexandre Berthier recibe la orden de Napoleón Bonaparte. En ese entonces el Papa era el Pío VI. Alexandre Berthier entra a la Capilla Sixtina, quita la triple corona o la triada de la cabeza del Papa y este es llevado cautivo, es tomado preso. Ahí automáticamente se cumple la profecía de que recibe una herida de muerte esta vez. ¿Una herida de qué? Pero no murió. Dice que la herida va a ser ¿qué? Sanada. Si recibe la herida de muerte al momento de ser destituido, de haberle quitado el poder político y religioso, automáticamente debemos entender que la sanidad de este sistema va a ocurrir cuando vuelva a tener nuevamente tanto el poder político como el poder religioso en general. ¿Cierto, hermano? ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos entendiendo? Ya, faltando 10 o 5 minutos vamos a entrar en detalle con lo básico de la marca de la bestia y el 666, porque no podemos entrar allí sin antes conocer todo este contexto histórico. Dice que la herida de muerte fue sanada y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Dice que nadie ya después de haber sido sanada esta bestia podía luchar contra ella. Todos se maravillaron en pos de qué. Hubo un grupo que se maravilló también en pos de la estatua de Nabucodonosor, ¿cierto? Una estatua hecha de oro completo. Nabucodonosor, en vez de hacer la estatua con sus diferentes metales, decidió hacerla de oro completa, dando a entender de que su reinado no iba a tener fin. Asimismo, esta bestia, que es el papado, la cual se ha ido recuperando a pasos agigantados, también está enfocando a la humanidad en establecer un reino terrenal perfecto. Piensa que no te hablan de la segunda venida de Cristo. Te hablan de que hay que mejorar las cosas en este mundo. Te hablan de paz y seguridad. Te hablan de amor. No te hablan por ningún lado de que Cristo viene por segunda vez, que hay que prepararse. Todo lo de ellos es establecer un reino terrenal, dirigido como fue en la Edad Media por ellos mismos. Ahí encontramos una segunda bestia en el mismo capítulo 13. Dice que esta bestia, a diferencia de la primera, surge de la tierra.
un lugar menos poblado. Cuando analizamos la historia de la Edad Media, mucha gente que tuvo la oportunidad de escapar fue a una tierra prácticamente desierta, poco poblada. Para ir ahorrando tiempo, no vamos a dar mucho detalle. Sabemos que en el contexto histórico, esa segunda bestia que dice que tiene cuerpo como de cordero, representa la nación más poderosa de la tierra, políticamente hablando, socialmente hablando y económicamente hablando. Representa a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué ese país ha sido bendecido tanto por Dios? Bueno, es sencillo. Es un país que al momento de establecer una constitución, las leyes de ese país surgen con principios cristianos, porque ese país se conoce, ya casi no se menciona, pero se conoce como el país de la libertad religiosa, porque su constitución en la primera enmienda así lo dice. Nadie puede ser obligado en esa nación a pertenecer a X o cual religión, y tampoco a nadie se le prohíbe que viva cierta religión, o sea, que hay libertad religiosa. Dice que esta nación hará una imagen de la bestia. Hará una imagen de la primera bestia. Estados Unidos no solamente se conoce como el país de la libertad religiosa, sino también que se conoce como el país protestante, porque allí surgen todas las iglesias que hoy conforman el término protestante. Dígase evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, bautistas. Dígase también nosotros mismos como movimiento profético, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todos prácticamente tenemos nuestros orígenes en esa nación. Por eso se le conoce a la misma como la nación o el país protestante. Pero dice que esta nación hará una imagen de la primera bestia. Una imagen es un reflejo. Algo podría decirse idéntico. Cuando usted se ve en el espejo, usted se está viendo a sí mismo, ¿verdad? ¿Cómo este país hará esta imagen? ¿O cómo ha logrado hacer esta imagen? Hace tiempo, y díganme ustedes si no es cierto, que yo no escucho a los hermanos evangélicos, a los hermanos pentecostales en las calles hablando de Babilonia. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que a veces uno lo escuchaba en las calles predicando, diciendo que hay que salir de Babilonia, que hay que dejar la idolatría. Yo tengo un buen tiempo, y fíjense que yo prácticamente en la semana paso por 2 o 3 cultos evangélicos que hacen en la calle, y yo no escucho ese tipo de tema. Ustedes lo han escuchado, tienen mucho también que no lo escuchan, ¿verdad? Que no lo escuchan. Está fuerte el asunto, porque ellos, permítame decir, ellos en su euforia y cosas y demás, hay muchas verdades que ellos dicen. Quizá la forma no sea la correcta, eso es otra cosa, pero eso no deja de ser la verdad. Y si había una iglesia que con ese fervor denunciaba los pecados de Babilonia, era esa. Pero el discurso lo han cambiado. Fíjense que ahora ellos estaban enfocados en prácticamente agredirse unos a otros. Se han
dividido en qué sé yo cuántos concilios. Todo eso ha sido el fruto, ¿saben de qué? De la infiltración jesuita. Han cambiado el discurso, el método, totalmente. Dice el lenguaje en eventos de los últimos días que la imagen de la bestia está conformada por el protestantismo apóstata. ¿Por qué se le pone ese apellido de apóstata? Porque ha dejado de protestar, ha apostatado de su verdad para unirse con el papado bajo un falso fundamento. El Papa Francisco Bergoglio es un papa jesuita. El que conoce la historia de los jesuitas sabe de quién estoy hablando. Ha sido uno de los papas, después de Juan Pablo II, más carismáticos. Del 2013 para acá, todas las iglesias protestantes han sufrido un cambio en su discurso evangelista. El Papa ha predicado en iglesias pentecostales. ¿Ustedes saben eso? Ustedes pueden buscar eso. La iglesia luterana renovó su contrato con el papado, dejando a un lado sus diferencias. Se ha ido formando la imagen de la bestia. Y esto es un asunto peligroso, porque hay cosas, con esto no estoy diciendo, escúchame bien, para que no me vayan a malinterpretar, con esto no estoy diciendo que la iglesia se volverá babilonia, no. La iglesia adventista no está contemplada en la profecía. La iglesia adventista no es Babilonia, pero hay mucho babilónico dentro de ella, sin haber sido transformado. ¿Ok? Nosotros mismos hemos dejado de predicar estos mensajes. El discurso de ahora es que no podemos volver el púlpito a un zoológico hablando de bestias. El discurso ahora es que Apocalipsis es el evangelio del miedo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que un libro que su título es La revelación de Jesucristo puede ser el evangelio del miedo? Yo no entiendo eso. Que hay que tener cuidado con algunas menciones, porque eso puede causar cierta herida en nuestros hermanos de otra denominación. Bueno, yo tengo para decirle a ustedes que si a mí no me hubiesen herido con este mensaje, yo no estuviera aquí hoy, porque yo vengo de la iglesia católica. Y no fue hablando de bonito que yo vine aquí, ni diciéndome cositas lindas, ni hablándome nada más que Cristo me ama. La iglesia adventista del séptimo día es conocida por su mensaje. Amén. La iglesia adventista del séptimo día, cuando se le llamaba al pueblo del libro, en sus campañas los temas eran totalmente proféticos. Y la gente era bautizada, sí o no. Sí. Las campañas duraban hasta 3 y un mes. 3 semanas y un mes, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué ahora no hacemos lo mismo? Ahora el discurso lo hemos cambiado.
Porque en vez de estar buscando un crecimiento espiritual, estamos buscando un crecimiento en cantidad. Dios no viene a buscar cantidad. Dios viene a buscar calidad de verdaderos cristianos. Porque si a cantidad vamos, el enemigo hubiese ganado ya hace mucho. ¿Sí o no? El papado que los protestantes hoy están abrazando es el mismo papado de la Edad Media, porque Roma no cambia. Pues es tolerante, obviamente el conflicto de los siglos, es tolerante cuando hay cierta oposición, cuando no puede tener control. Es tolerante, no es que cambia, deja pasar unas cosas hasta poder recuperar su poder y empezar su trabajo. Dice que el que no adore a la bestia y a su imagen no podrá ¿qué? El que no reciba una marca en su frente o en su mano no podrá ni comprar ni vender. Hermano, vamos entendiendo. ¿Vamos entendiendo? Okay, pues ya en un minuto vamos a analizar rápidamente la marca y el 666. Miren, por mucho tiempo se ha enseñado que la marca de la bestia o la marca del papado, ya sabemos que es el papado de la bestia, es un microchip o un tatuaje o un código de barra o el tatuaje aquí el 666. Por cierto, la gente cree que sentarse en un asiento que tenga el 666 ya va a caer maldición. Un asunto de presunción, un asunto terrible. Satanás ha hecho un trabajo terrible para desviar la atención de lo que realmente eso representa. Porque lo que yo acabo de mencionar está muy lejos de lo que eso representa. Comprar y vender. Nosotros vimos una situación en estos días muy parecida a esta profecía, que reúne varios elementos muy importantes y relevantes que nosotros quizás, si Dios nos da la oportunidad de estar vivos para ese gran tiempo de angustia, va a volver a repetirse. Miren, hace un tiempo nos mandaron a callar, nos pusieron una cosa en la boca, nos encerraron, nos dijeron con una supuesta solución a ese problema que solamente aquellos que aceptaran la solución podían entrar a un supermercado, podían entrar a un banco, podían montarse en el metro, podían hasta aún seguir trabajando en sus lugares de trabajo. Yo dije, en ningún momento dije que eso era la marca de la bestia, porque eso no tiene. Pero sí dije que es un ensayo para lo que viene. Muchos se dieron a las autoridades imperantes por no perder su trabajo, por no perder una visa, porque tenían viajes programados para poder entrar a un supermercado. Muchos dijeron que sí y se dieron al experimento ese que hicieron.
En vez de nosotros aprovechar la oportunidad, porque había un problema sanitario, ¿sí o no? En vez de nosotros como adventistas del séptimo día, levantar la verdad del régimen pro salud, el cual es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, decidimos obedecer a las autoridades imperantes. Y perdimos la oportunidad de a viva voz proclamar el mensaje del tercer ángel. Cuando tú levantabas la voz en contra de esas cosas, usted es un enemigo de la iglesia. Usted es un fanático. Usted es un conspiranoico. Ahora, como se están viendo los resultados del experimento, está todo el mundo callado. Como los resultados no fueron lo que ellos dijeron, sino otros, ahora está todo el mundo guardando silencio. Ahora están asustados. Porque eso es lo que pasa cuando en vez de seguir a Dios, seguimos al hombre. Tomamos decisiones que lamentablemente traen consecuencias funestas. Yo no estoy peleando, para los que creen que yo estoy peleando. Ustedes saben cómo que yo predico, ¿verdad? Yo he hablado de eso aquí. No es peleando que yo estoy. Pasa que el hombre chiquito, la defensa que tiene es la voz. Yo le pregunto a usted, ¿es muy parecido lo que va a pasar? Miren, hermano, tenemos que revisarnos porque si nosotros, Pablo dice, debemos obedecer a nuestras autoridades, ¿sí o no? Pablo lo dice. Pero ¿bajo qué concepto? ¿O bajo qué contexto? Yo obedezco a mis autoridades gubernamentales, políticas, siempre y cuando sus leyes no interfieran con la palabra de Dios. Hay un mandamiento que dice ¿cómo? No matará, ¿verdad? ¿Sí o no? Un mandamiento que dice no matará. Hay leyes de tránsito. Si usted la puede causar un accidente, ¿verdad? ¿Va a acorde con la palabra de Dios? Acorde esa ley. Hay excelente. Pero cuando las leyes, como esas leyes que hay en unos países de que se pueden casar hombre con hombre, mujer con mujer, entonces yo no puedo someterme a eso. Porque es muy bonito decir, Pablo dice que obedezcan a las autoridades, pero vamos a analizar el contexto. Porque si Pedro hubiese vencido a las autoridades, no predicaba. ¿Sí o no? Si Pablo hubiese obedecido a las autoridades, tampoco hubiese predicado. Y Pedro dijo que es menester que antes que a nosotros. Mucho cuidadito con eso. No, porque fulano fue que lo dijo y él es un teólogo, yo no tengo que ver con eso. No me interesa si usted estudió, si no estudió, de dónde usted viene. Si lo que usted me está diciendo no es en el contexto bíblico, afuera, sea quien sea, sea quien sea, no importa el rango que tenga, porque ahora nos hemos metido miedo a nosotros. No, que fulano fue que lo dijo. ¿Y qué fue lo que dijo? Ah, que no, pero eso no es así. La Biblia dice una cosa. Un problema que hay con la música ahora mismo en la iglesia. Hay uno por ahí diciendo que hay que dejar a los jóvenes con su música. Que ellos tienen su concepto de música. ¿Y eso que tú tienes concepto de música? Vamos a la Biblia, vamos al Espíritu de Profecía. Que es lo que dice con respecto a la adoración musical. Eso no es lo que yo quiera. Ni lo que a mí me guste, es lo que le agrada a Dios. Dice que la marca será colocada en la frente y en la mano. Dice el lenguaje en el camino a Cristo que debemos meditar en el sacrificio de Cristo Jesús por lo menos 1 hora diaria.
¿Te ha leído eso? ¿Por qué se nos recomienda meditar en el sacrificio de Jesús? Miren, hermano, el conflicto que hay es por la adoración. Y ese conflicto empezó en el cielo. Todos pueden leer en Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. En la adoración. En la Edad Media, Satanás como primera instancia usó la fuerza. Como vio que no le dio resultado, porque mientras más personas eran fallecían no como mártires, más gente se unían. Inclusive hubieron muchos sacerdotes que pasaron de ser asesinos a ser asesinados por la fe que vieron en esa persona. El método de él no ha cambiado ahora. No es que él no va a acudir a ese elemento de fuerza en el final, pero ahora el método es diferente, porque ahora Satanás se ha hecho cristiano. Dice el apóstol Pablo que él se disfraza como ángel de Dios. Eso de la marca en la frente está hablando del carácter. Usted y yo somos lo que contemplamos. En esa lucha espiritual en la cual estamos envueltos, saldrá vencedor la parte que más usted y yo alimentemos. Si nosotros nos alimentamos de las cosas del mundo, si nosotros nos alimentamos de Netflix, si nosotros nos alimentamos de la abuela, pues al momento de la tentación o la prueba, ni la vamos a superar, ni vamos a vencer la tentación, ni vamos a superar la prueba. Ahora, si yo me estoy alimentando del estudio de la Biblia, estoy orando, estoy buscando a Dios de madrugada, al momento de la prueba voy a superarla en el nombre de Cristo. Amén. Y al momento de la tentación voy a salir más que vencido. A medida que nuestro carácter va siendo transformado, hay una señal externa que debe darse. Cuando a mí me hablaron del sábado, primero me trabajó en la mente, el ojo, ¿verdad? Empezó esa lucha. Voy a trabajar, vamos a coger curso los sábados. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? En esa lucha me decidí por obedecer a Dios. ¿Amén? Automáticamente, externamente, yo expreso esa convicción. ¿Haciendo qué? Dejando de trabajar en sábado. Dejando de hacer mi voluntad en sábado. Automáticamente yo hago eso, empiezo a dar un testimonio diferente. Dice aquí, en la frente o en la mano, viene ley dominical, domingo, día del sol. Eso se adoraba, el sol se adoraba desde los tiempos de Baal, para allá de día, eso no es nuevo. Lo único que ahora tiene un día dentro de la semana es el mismo método de adoración. O el día, mira qué bonito lo pintan ahora, el día de la familia. Ahora, bueno, no me va a alcanzar el tiempo, pero es tan bueno. Mire, en la bula papal del 2015 hace referencia el Papa a el domingo como día de reposo. En esa bula era la bula del jubileo, no sé si lo recuerdan. Era el momento, era la última oportunidad para que los hijos que se han ido del catolicismo volvieran, porque el Papa abrió la puerta de la gracia. Hay que documentarse, hermano, hay que investigar. Unos añitos más adelante vienen con el asunto del problema climático, el encíclica. Miren el disfraz de Satanás. Si yo te digo esto, Wilkie, mira, hay
cuidar la naturaleza. Hay que sembrar árboles. Hay que cuidar el medio ambiente. ¿Qué ustedes pensarían? ¿Quién se va a oponer a eso? Pero ni nosotros. Nadie se va a oponer a eso. Todo lo contrario, somos partícipes de eso. Sembramos, porque nosotros tenemos un mensaje que lleva consigo la naturaleza, ¿verdad? Nadie se va a oponer a eso. Pero esa es la cortina de humo. Eso es lo que nos ponen delante del telón. Ya nos están hablando de que la tierra necesita descanso. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento se le daba cierto tiempo a la tierra también para descansar, ¿verdad? Eran 7 años, ¿verdad? Sí. Fíjense que hasta la Biblia la usa. ¿Te estás dando cuenta de eso? Detrás de esa encíclica o de ese problema climático está la ley dominical. A medida que se desarrollan estas catástrofes naturales, esa posición toma más fuerza, porque ellos tienen más evidencia de demostrarle a la nación, al mundo, que es con urgencia que se requiere ese descanso. Ese año que duramos encerrados, yo no sé si ustedes vieron un reportaje de cómo se veía la atmósfera, de cómo inclusive algunos animales en peligro de extinción volvieron a salir. Los gases, todo eso fue una cosa tremenda. Como el conflicto es la oración, Satanás no se va a presentar tal como él es, diciendo, no, venga, no. Él se ha disfrazado y ha creado una problemática y también ha creado la solución a esa problemática. Pero en esa solución a esa problemática, a quien se le va a rendir la adoración es a él. Ya hemos visto en los calendarios cómo el domingo lo ponen como el séptimo día, al final del calendario. Lo hemos visto. Dice el White que el domingo todavía no es la marca de la bestia, porque no hay imposición, no hay una ley. Escuchen bien lo que les voy a explicar, porque hay unos teólogos nuestros por ahí que andan diciendo que no va a haber percepción, que no va a haber ley dominical, y por ahí las cosas se van. Ellen White dice: el domingo todavía no es la ley dominical, no, pero no es que no lo va a dejar de ser en el futuro. Ella dice: no lo es porque no se ha decretado una ley en Estados Unidos. Fíjense que la nación de la libertad religiosa, la nación protestante, es la que hace la imagen de la bestia y es la que promulga la ley. No en el Vaticano, es en Estados Unidos, no en China, en Estados Unidos. Porque ahora quieren poner a China como que es la segunda bestia de Apocalipsis 3. Cuidadito con eso. Es Estados Unidos, no importa en la condición que esté la nación. El primer paso que ha dado esta nación para darle la espalda a Dios lo dio específicamente en el 2015, cuando emitió una ley para que personas del mismo sexo puedan casarse. Eso fue en el 2015. ¿Qué institución está atacando Satanás a través de él? A través de este poder, el matrimonio. ¿Qué otra institución va a atacar Satanás al momento de una ley dominical? El sábado. Tanto el sábado como el matrimonio, hermanos, son instituciones totalmente santas, establecidas por Dios. Y son dos instituciones que cuando nosotros las practicamos, automáticamente le rendimos pleitesía y adoración a Dios. Y eso es lo que Satanás no quiere.
Matrimonio entre hombre y mujer decretó Dios. Satanás dice no, hombre con hombre, mujer con mujer. Dios dice el sábado, dice no, el domingo. Siempre buscando la forma de llevarle la contraria a Dios. A medida que pasa el tiempo, a medida que tomemos decisiones, vamos o a cultivar fuerzas para permanecer del lado del Señor al momento de la prueba final, o vamos a cultivar debilidad y miedo para el momento de la prueba final. Mi exhortación en esta hora es, hermano, ya no tenemos más tiempo, es que nos preparemos para estar delante del Señor, cimentado en una silicia Jehová. Dice en White, Biblia y solo la Biblia. No mi criterio, mi idea, que yo entiendo, que mira, que no, cero sentimentalismo. Biblia y solo la Biblia. 666, casi perfecto. Número de hombre. ¿Por qué de hombre? El hombre fue creado en el sexto día. Fíjense que el número de la perfección es el 7. Al replicarse el número 666 está indicando que no alcanza la perfección porque el hombre decide seguir al hombre en vez de seguir a Cristo. ¿Entendieron un poquito ahí más o menos rápido? Muchos han tomado para el asunto del vicario Filidei, sacar una de esos. Esa interpretación, la iglesia en sí, hasta donde tengo entendido, en cuanto al 666, creo que ha dejado el campo abierto para estudiar. Eso es lo que yo admiro de la iglesia adventista. Aquí no es lo que el pastor dice. La iglesia adventista tiene la libertad de estudiar porque es una iglesia soberana. Amén. Y hay temas que no son temas doctrinales, no es que no sean importantes. En cuanto a doctrina, nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Ahora hay temas fuera de doctrina, por ejemplo, los 24 ancianos, el mismo 666, son temas de debates que algunos tienen quizá una interpretación, otros tienen otra, pero entiendo hasta sé que la iglesia no tiene como una posición fija en cuanto a esos temas. Eso no quiere decir que no sean importantes, son de manera relevante, ¿no? para nuestro conocimiento, para mejorar, ¿no?, nuestro saber de la palabra de Dios. Sí quiero dejarle en claro lo siguiente. Aquí en República Dominicana ya se están sintiendo los vientos de la famosa Agenda 2030. Estamos viendo algunas declaraciones de nuestras autoridades en cuanto a la ideología de género y otros temas como el aborto y demás. Miren, la maldad va a seguir su desarrollo. Eso es bíblico. Dice Jesús, estaríamos como en los tiempos de Noé y estaríamos como en los tiempos de Lot. O sea, todos esos eventos, todo lo que acabamos de mencionar, las pronunciaciones de nuestras autoridades con respecto a esos temas, todo eso tiene que cumplirse. Ahora, el hecho de que tenga que cumplirse no quiere decir que nosotros tengamos que darnos de brazos cruzados sin levantar la voz, porque es otra cosa. No, esa profecía tiene que cumplirse. Ajá, si es verdad, tiene que cumplirse, por eso yo tengo que guardar silencio. No. Hay que hablar, hay que levantar la voz, porque si levantamos la voz, otros escucharán, se darán cuenta, despertarán a tiempo y saldrán, no, de esos engaños. Tenemos que tener eso bien en claro. En otra ocasión vamos a continuar con este mismo tema, hablando de esa imagen de la bestia, de un falso profeta, toda la psicología que hay ahí, y dando un poquito más de detalle también de Apocalipsis capítulo 14, específicamente el mensaje
de los 3 años. Hermano, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Recordemos que el Espíritu Santo está dispuesto a sellarnos. Ese sellamiento tiene una connotación visible, y esa connotación en la cual damos a entender que estamos del lado de Dios es obedeciendo a sus mandamientos. Y más directamente aún, el mandamiento del sábado, que va a ser, o es, mejor dicho, el gran conflicto en este tiempo del fin que estamos viviendo. Mantengámonos, hermanos, firmes delante del Señor, aunque duele, llueve y vente, nuestro sí sea un sí, así dice Jehová. No nos salgamos de él. Cristo viene pronto y Él desea que su pueblo retome la Biblia y el espíritu de profecía y vuelva a ser el pueblo del Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a postrarnos y vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias por habernos permitido estudiar tu palabra en esta hora. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu grabe lo que hemos estudiado y que podamos compartirlo con otros. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, y ayúdanos en este sábado seguir disfrutando del mismo y poder seguir hablando de tu palabra. Bendícenos, cuídanos y protégenos siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.